Bueno, quisiera entrar en un tema teológico. ¿Quién era realmente Santo Tomás de Aquino? Bueno, vamos a ver, Santo Tomás de Aquino era un gran plagiario. Era un gran plagiario, pero que tiene el enorme mérito de que por primera vez sistematiza la teología católica. Es decir, la teología católica, en contra de lo que se crea, es una teología muy desordenada durante siglos. Hay que tener en cuenta que a eso contribuía, por ejemplo, que hubiera decretales falsas. Hay un momento durante la Edad Media en que de pronto se decide que las decretales que se custodian en Roma, que el papado tiene custodiado en Roma, que las van a dar todas por buenas a sabiendas de que no son ciertas muchas de ellas y que son falsas, y la única condición que ponen es que no choquen con algún dogma, pero las vamos a dar por buenas porque es que verdaderamente no tenemos manera de discernir cuáles son verdaderas o cuáles no. En medio de esa situación, que es una situación de enorme desorden, de una evolución muy frondosa, Tomás de Aquino cumple con una función extraordinaria y es la de sistematizar. Es decir, yo voy a poner un orden racional en todo esto. Y la suma teológica, efectivamente, yo creo que el mayor aporte es el orden. Pero claro, Tomás de Aquino no es un pensador original, porque no ha habido pensadores católicos originales. El mismo Agustín de Hipona no es original, pero además muchas de sus conclusiones quedan fuera de lo que es el dogma católico y buena parte de la obra de Agustín va a quedar fuera después del Concilio de Trento porque no encaja en su visión de la gracia y además no era sistemático. Escribió sobre muchas cosas, pero no sistemáticamente. El gran mérito de Tomás de Aquino es sistematizar. El gran punto débil es, primero, que se basa en la filosofía de Aristóteles, es decir, fundamentalmente su filosofía es una filosofía pagana a la que ha echado algo de agua bendita y que además lo que parecería más original en realidad es una copia y además una copia burda de Ibn Rushd, de Averroes, que es el gran filósofo musulmán de la Edad Media, que era muy aristotélico y por cierto era español. Y personaje que en un momento determinado tuvo que marcharse de España porque estaba viendo que habían empezado a quemar sus libros y con un poco de mala suerte lo iban a acabar quemando a él. Y Claro. entonces acabó marchándose, yo diría que de manera muy sensata, ¿no? Y entonces Tomás de Aquino en ese sentido es un gran plagiario sistemático, si se quiere, pero es un gran plagiario. Y claro, eso hace que tenga ideas que ahora causan horror. Es decir, la legitimación, por ejemplo, que da de la esclavitud, la manera en que, por ejemplo, considera que la mujer es un hombre defectuoso, que es otra de las tesis que él sostiene, ¿no? Incluso te explica que nace una niña y no nace un niño, pues porque es en la época en que soplan determinados vientos o el clima no es propicio. Pongo por caso. Entonces, en ese sentido, realmente Tomás de Aquino pues es un personaje, bueno, que es comprensible históricamente la importancia que se le ha dado, pero es un personaje de muchísima menos talla de la que se podría pensar. Y cualquiera que aborde la tarea de leer la Suma Teológica, que es algo a lo que yo he dedicado horas, relativamente entretenidas, ¿no? Pues claro, se queda horrorizado de su visión de la mujer, de su visión de lo que podría ser la esclavitud, de su visión de multitud de cosas y sobre todo comprende por qué determinados dogmas católicos se definen sobre categorías aristotélicas que son imposibles. Es decir, tú te encuentras en el año 1214 con la definición del dogma de la transubstanciación, que es un inmenso rebuzno. No, no por lo que pretende decir, que eso te lo puedes creer o no, sino porque lo define en términos aristotélicos que sabemos que son falsos. Y claro, ese es un enorme problema, porque es como si tú quieres definir un dogma sobre la base de una visión física que sabemos que no es cierta. Es decir, esa definición no puede ser cierta porque los elementos que utilizas son falsos. Y entonces, pues aparece la idea de la sustancia, del accidente. Bueno, para la física que conocían en el siglo XII, siglo XIII ya era mucho, era la de Aristóteles, pero es que sabemos que eso no es cierto.
Y entonces tú has definido un dogma sobre la base de conceptos que no son ciertos. Lo fijo y lo transmutable, digamos, claro, Sí, 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 es así. claro. Entonces la importancia que se le ha dado históricamente ha sido más bien por su familia religiosa o su orden religiosa. Pues no tengo ninguna duda. Es decir, Tomás de Aquino es un personaje que no tiene buena prensa fuera de la Iglesia Católica. Yo incluso diría que dentro de la Iglesia Católica hay barrios que todavía, en fin, tienen una cierta veneración por Tomás de Aquino. Yo suelo comprobar que sin haberlo leído, pero siguen manteniendo eso. Y luego, pues hay multitud de teólogos católicos hoy en día, pero desde hace décadas, que tienen un profundo horror hacia Tomás de Aquino y no les faltan razones, entre otras cosas porque sí lo han leído y sí saben lo que era Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, a todo eso habría que añadir que además Tomás de Aquino negó dogmas que luego posteriormente han sido dogmas católicos. La Inmaculada Concepción es un dogma del siglo XIX que Tomás de Aquino no creía y lo dice claramente y dice que María, por supuesto, que tenía pecado, etcétera, etcétera. Pero bueno, en su época, pues evidentemente se podía mantener eso. Pero claro, eso rompe toda la tesis de que lo que cree la Iglesia Católica desde el siglo I hasta ahora no ha cambiado. Claro que ha cambiado en muchas ocasiones y se ve, por ejemplo, en episodios como estos. Yo comprendo la importancia de Tomás de Aquino dentro de la Iglesia Católica, porque él construye un enorme edificio, pero creo que es una importancia también relativa, pues como en términos históricos supongo que tenemos que reconocer que Freud es importante o Kafka y no necesariamente estamos de acuerdo con él. Y en cualquiera de los casos indica una pobreza de carácter filosófico y teológico considerable. Es decir, cuando uno va examinando lo que es la historia de la teología católica es muy pobre. Es decir, finalmente hay una referencia continua a Tomás de Aquino porque no hay otra cosa. O sea, esta es la realidad. Y cuando nos hemos encontrado con algunos teólogos algo más importantes, por decirlo de alguna manera, en el siglo XX, pues era gente muy heterodoxa. Es decir, a Hanskin lo hubieran quemado en el siglo XVII, en el siglo XVIII también, sin ningún problema de conciencia, ¿no? Y como él otros, ¿no? En su época, quien le llevaba la contraria a Santo Tomás acababa mal. Hombre, siempre han acabado mal los que se salían de la ortodoxia, es decir, la Inquisición es un elemento que se crea, es una institución que se crea, según dice uno de los manuales de inquisidores, precisamente publicado en España, ut metuant, es decir, para que la gente tenga miedo. La finalidad de la Inquisición no es tanto guardar la corrección de la fe, que bueno, pues se supone que hay otros mecanismos aparte, mucho menos llamar a los herejes al arrepentimiento y a la enmienda, sino que la finalidad de la Inquisición es que la gente tenga miedo. Es decir, lo que hay es que mantener un orden social en el que efectivamente todo está sometido a la Iglesia Católica, incluidos reyes y emperadores, y para eso el único mecanismo es el miedo. O sea, los inquisidores no se engañaban, no era la persuasión, no era el razonamiento, no era la bondad, no, el miedo. El miedo El miedo como guarda la viña. mecanismo de control social es ideal. El miedo Lo guarda la sigue viña. siendo, lo sigue siendo.